Estoy bastante emocionada porque logré comprar la paleta de Jeffree Star Blue Blood. No tengo ninguna paleta de Jeffree Star, de hecho no tengo ningún producto de él. Estoy un poquito asustada porque normalmente sí me gusta hacer como looks de maquillaje y sombras un poco locochonas con colores padres, pero el azul es uno de los colores a los que siempre le he tenido miedo, especialmente porque por alguna extraña razón siempre he sentido que el azul no va con mi tono de piel porque soy morenita. No sé si a ustedes, si son morenitos, les pasa lo mismo. No sé cómo nos vaya a ir hoy. No sé, no tengo la menor idea de qué look voy a hacer, pero les quiero enseñar primero que nada la paleta de Blue Blood. Esta es la caja. Se ve como si fuera de madera. Y aquí vienen todos los ingredientes. Son demasiados. Algo importante sobre el maquillaje de Jeffree Star es que es vegano y es cruelty free, así es que no hacen pruebas en animales. Entonces eso está muy cool de su marca. Miren este paquete tan precioso. Está inspirado como en una cajita de joyería, pero también en un ataúd. Así es que un poquito tenebrosa, pero bueno. Un poquito tenebrosa. Azul, es que este amor es azul como el mar azul. Les voy a enseñar un poquito los colores para que se den una idea de cómo se ven los... Les voy a enseñar un poquito los colores de esta paleta para que se den una idea del tipo de pigmentación que va a haber aquí. Y voy a empezar con esta fila, y luego esta, y luego esta, ¿va? Por lo que veo aquí, de las 18 sombras, casi todas son mate. Tienen 5 metálicos y uno que es casi brillantina. Ay, disculpen mis dedos todos chuecos que tengo. Como si no se han dado cuenta, vean esta cosa. Esta es la primera fila de las sombras de Jeffree Star Blue Blood. Ok, ahora vamos a seguir con la siguiente fila. Vamos a empezar con Power Blue Blood. Qué susto. Vamos a ver cómo me veo. Espero no parecer payaso al final de este video. Un poquito tenebrosa. Deceased, Ice Tray, Blue Monday. Oh, Blue Monday, este me encanta, es un color súper único. Vean esto. ¿Dónde los pongo? ¿Dónde los pongo? Los voy a poner hasta acá arriba. Ya estoy empezando a parecer alien o algo extraño por aquí. Y terminamos con Flourishing. Esta es la segunda fila de la paleta de Jeffree Star Blue Blood. Imagínense hacer un disfraz de Avatar con esto. ¡Wow! O siempre puedes tener la opción de disfrazarte como un pitufo y pues bueno, ya sabes qué paleta necesitas en ese caso. Wealthy, Celebrity Skin, Entitled, lo voy a usar definitivamente. Ocean Eyes, que es el que les digo que se siente como glitter. Y Cremated. Esta es la última fila, está increíble. Ya vamos a empezar a hacer algún look con esta paleta. ¿Dónde la dejé? Estoy un poquito como dudosa porque no sé qué voy a hacer aún. ¿A ustedes no les pasa que ven esto y como que Estoy tratando de crear mi propia palabra como me engento, ¿saben? A lo que te llenas de gente y ya no puedes ni hablar. Lo mismo me pasa aquí, porque me ensombré. Me ensombré. Ahorita no traigo nada de maquillaje, lo único que hice fueron mis cejas, pero me urge ya ponerme algo en los ojos porque Yannick siempre me dice que cuando solamente me maquillo las cejas parezco hombre. Recen por mí. Vamos a empezar con... ¡Ay! ¿Qué tal que esto es un desastre horrible? Bueno, si es un desastre no lo subo ya. Vamos a empezar con Blue Monday porque me gusta mucho este. Wow, sí sale bastante polvito. A la mitad del proceso siempre se va a ver horripilante. Híjole, esta está súper pigmentada. Como que tomé demasiada, estoy un poquito en shock. Estoy tratando de delinear el párpado móvil. Primero con este que es Blue Monday, que es un poquito más fuerte. Después seguí con Blue Blood y voy a terminar con I'm Cold. Híjole, esto puede terminar siendo un desastre. Wow. Pero os juro que tomé una pizquita de Undertaker, que es este que parece como negro hasta acá.
y está muy cañón. Entonces con ese tienen que tener mucho cuidado de que no se les pase la mano. La verdad sí me siento rara con tantos colores, o sea, con tanto azul. Creo que cuando lleguen los papás de Yannick van a decir ¿qué le pasó? Creo que un Teletubby le vomitó en la cara. Un poquito tenebrosa. Ok, ahí la llevamos. No quería hacer algo tan neutral o tan como usable del día a día porque vi esto y como que me llenó de azul, es que este amor es azul. O sea, necesitaba yo poner como una enorme ola de azul en mi ojo. Entonces, esta paleta es para personas que no le tienen miedo al color. Corté un poquito la forma o la cuenca del ojo para que el párpado móvil esté un poquito de otro color. Y ahorita lo voy a rellenar con algo más. Creo que es algo muy como in your face. Pero... no, miren lo que sucedió. Ay, Dios mío, ¿por qué? Lo vamos a hacer con el color I'm Cold. Ahora quiero poner un poquito de Entitled. Este color definitivamente en el momento en que lo vi dije tengo que ponerlo en mi cara. Es como me voy a sentir una sirena. Esta sombra con esta brocha al menos no ha sido tan fácil ponerla. Entonces voy a tratar de hacerlo con mi dedo. Sí, con el dedo es mucho más fácil. Si son como yo, ustedes ya están como esperando a que utilice este que es el Ocean Blue. Este seguramente sí va a ser más difícil ponerlo porque normalmente para estos a veces hasta se pone un pegamento especial. Puede que sea mucho más fácil para mí poner este con agua o con mi dedo también. Voy a tratar de conectarlos un poquito, solamente para que se vean un poquito más como difuminados el uno con el otro. No se ve mal, ¿eh? Creo que ya con el delineador se va a ver bastante bien. ¿Saben qué? Tal vez voy a usar el delineador de Yuya que usé en mi video pasado porque mis delineadores ya se están acabando. Así es como ha quedado hasta ahorita mi sombra. Creo que se ve súper bonita. Me siento como una sirena, ¿saben? Es sirena. Vean esto. Wow. Ahorita voy a ponerme las pestañas, voy a terminar mi look, voy a terminar mi cara y me voy a terminar el otro ojo fuera de cámara porque si no tendría que editar esto como por 3 años. Y cuando regrese les voy a decir mis opiniones finales sobre Blue Blood Palette de Jeffree Star. Chicos, ya regresé y este es el look final. Ya hice todo mi maquillaje, toda mi cara, los labios, todo, las pestañas postizas, todo muy chulo. Chéquense nada más cómo quedó, la verdad estoy impresionada. Creo que me gustó bastante el resultado final. Con mi tono de piel se ve bastante bien también. Obviamente este look no es un look como que usaría todos los días para salir a la calle, especialmente en Alemania donde las mujeres casi no se maquillan. Entonces creo que me volverían a ver con cara de ¿qué le pasó a este payaso de circo? Díganme qué opinaron sobre este look. La verdad a mí me encantó. La paleta, estoy enamorada. Creo que la voy a seguir usando bastante. Y quiero estar como jugando con ella un poquito más para lograr encontrar como un look más usable del día a día con el que pueda usar estos tonos. El día de hoy usé 8 sombras de todas las que vienen aquí. Y de esas 8 los mate me encantaron, la verdad difuminan hermoso. No soy una makeup artist profesional ni nada por el estilo, pero para nosotros la gente común y corriente creo que esta paleta sí está muy usable. Y el tono Cullinan and Crystal Flesh, estos dos tonos los usé, me gustaron bastante cómo son. El único pero que les tengo a estos dos tonos es que son como más grumositos. Y a veces sale como que por todos lados todo está lleno de las sombras. Y también no, nada más ese es el único pero que tengo. Ocean Eyes, que es más como brillantina. La verdad yo creo que mis términos son pésimos, pero bueno, es como más brillantinoso. Fue mucho más difícil de aplicar. Tal vez lo tienes que mojar un poquito la brocha antes de usar este. O no sé si haya algún otro método de aplicación que me pudiera funcionar mejor con esta. O si es la sombra como tal. Y me gustaría mucho saber ustedes qué opinan. Cuéntenme, díganme, critíquenme, díganme todo lo que me tengan que decir. Los voy a estar escuchando y voy a estar leyendo sus comentarios acá abajo. Si te gustó este video, dale dedito arriba. Me ayudaría muchísimo si lo compartes con tus amigos porque estoy empezando mi canal y apenas ahí como que le ando batallando. Y si no te has suscrito, suscríbete. También si no te has suscrito al canal que tengo con Yannick, suscríbete a ese canal.
Y nos vemos el próximo video. Te quiero mucho y te doy todo lo que me sobra. No tengo la menor idea de dónde saqué eso, pero creo que Walter Mercado